Tenía exactamente 6 horas para decidir si seguía viva o me convertía en otra estadística. 6 horas desde que lo vi llegar a casa con esa mirada que nunca antes había visto en sus ojos. 6 horas desde que me di cuenta de que las palabras ya no serían suficiente castigo para él. 6 horas para empacar lo esencial, despertar a mis hijos sin asustarlos demasiado y desaparecer antes del amanecer. El reloj en la pared de la cocina marcaba las 10 de la noche cuando tomé la decisión más importante de mis 75 años de vida. Me llamo María del Carmen Ávila y durante casi 50 años construí una cárcel con mis propias manos. La decoré con cortinas bonitas, la llené de fotos familiares, cociné en ella las mejores comidas que sabía preparar, pero seguía siendo una cárcel. Y esa noche, con el reloj corriendo en mi contra, finalmente encontré el valor para escapar. Ahora, mientras les cuento esta historia desde la seguridad de mi pequeño departamento en otra ciudad, todavía puedo sentir el peso de aquellas 6 horas, el terror que me apretaba el pecho, el temblor en mis manos mientras doblaba la ropa de mis hijos, el sonido de su respiración pesada desde la recámara, dormido por el alcohol, sin saber que cuando despertara, su familia habría desaparecido como humo en el viento. Esta es la historia de cómo una mujer de 75 años, que toda su vida había obedecido, que había bajado la cabeza, que había aguantado por el bien de la familia, finalmente dijo basta. Es la historia de cómo el miedo puede ser más fuerte que el amor, pero también de cómo el instinto de supervivencia puede ser más fuerte que el miedo. Antes de continuar, quiero pedirles algo importante. Si esta historia les resuena, si conocen a alguien que esté pasando por algo similar, o simplemente si quieren apoyar este canal para que más mujeres escuchen que nunca es tarde para salvarse, por favor suscríbanse y activen la campanita. Un like toma apenas un segundo de su tiempo, pero para nosotras significa que el algoritmo llevará estas historias a quienes realmente las necesitan. Comenten de qué ciudad o país nos están viendo y qué piensan sobre lo que están a punto de escuchar. Cada comentario, cada like, cada suscripción nos ayuda a crecer y a llegar a más personas que necesitan saber que no están solas. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y gracias por ser parte de esta comunidad que se apoya mutuamente. Nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1949. Era una época muy diferente, donde las mujeres crecíamos sabiendo exactamente cuál era nuestro lugar en el mundo. Primero obedecías a tu padre, después a tu esposo, y si quedabas viuda, a tus hijos varones. Así de simple, así de cruel. Mi familia era humilde, mi papá trabajaba en una maquiladora y mi mamá lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Éramos 6 hermanos, yo era la tercera, la mayor de las mujeres. Desde pequeña aprendí que mi valor estaba en qué tan bien podía cocinar, qué tan limpia mantenía la casa, qué tan obediente era. Mis hermanos podían salir a jugar mientras yo ayudaba a mi mamá con el quehacer. Ellos podían seguir estudiando mientras yo dejaba la escuela después de la secundaria para ayudar en casa. Nadie lo cuestionaba. Así eran las cosas. Conocí a Víctor Ávila cuando tenía apenas 19 años. Él tenía 22. Trabajaba en la misma maquiladora que mi papá y todos decían que era muy trabajador, muy responsable. Mi papá lo aprobó y eso era lo único que importaba. Me acuerdo que la primera vez que hablamos a solas, me preguntó si sabía hacer tortillas a mano. No me preguntó qué me gustaba leer o qué soñaba hacer con mi vida. Me preguntó si sabía hacer tortillas. Debía haberlo sabido desde entonces. Nos casamos en 1970 en una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio. Yo llevaba el vestido que había usado mi mamá en su boda, arreglado para que me quedara. Recuerdo que ese día me sentía como una princesa, convencida de que estaba comenzando una vida maravillosa. Víctor me prometió cuidarme, protegerme, darme un hogar. Y cumplió, a su manera. Me dio un hogar. Lo que nunca me dio fue libertad. Los primeros años fueron normales, supongo. Él trabajaba, yo me quedaba en casa. Cuando nació Sofía en 1973, sentí que mi vida finalmente tenía sentido.
Esa niña era mi todo. 3 años después llegó Andrés, y mi familia estaba completa. Víctor era un padre presente pero distante. Proveía sí, pero nunca cambiaba pañales. Nunca se levantaba en las noches cuando los niños lloraban. Nunca ayudaba con la crianza. Eso era cosa de mujeres. Las reglas en mi casa fueron claras desde el principio. La comida debía estar lista exactamente a las 6 de la tarde, cuando él llegaba del trabajo. La casa debía estar impecable, sin un plato fuera de lugar. Su ropa debía estar planchada y lista cada mañana. Los niños debían estar limpios, callados, obedientes, y yo debía estar siempre disponible, siempre de buen humor, siempre agradecida. Al principio, cuando fallaba en alguna de estas expectativas, Víctor simplemente dejaba de hablarme. Me daba la ley del hielo por días, hasta que yo me disculpaba profusamente y prometía hacerlo mejor. Con el tiempo, el silencio se convirtió en comentarios cortantes. Después, en gritos. Después, en insultos. Después, en amenazas. Pero nunca me pegó. Eso era importante para él. Siempre lo remarcaba. Yo no soy de esos hombres que le pegan a su mujer, decía con orgullo, como si eso lo convirtiera en un santo, como si las palabras no pudieran dejar cicatrices más profundas que cualquier golpe. Vivíamos en una casa pequeña pero acogedora en la colonia Chaveña, cerca del centro de Ciudad Juárez. Era una construcción de una planta con 3 recámaras, un baño, cocina y sala comedor juntas. El patio de atrás era mi refugio, donde cultivaba mis plantas de Jamaica, hierbabuena y algunas flores de bugambilia que trepaban por la cerca. Ese pedacito de tierra era lo único que Víctor me permitía controlar completamente. Mis hijos crecieron viendo cómo su padre me hablaba. Sofía, tan perceptiva desde niña, a veces se paraba entre nosotros cuando él empezaba a alzar la voz. «Papá, no le hables así a mi mamá», decía con su vocecita de 6 años. Y Víctor se reía, le acariciaba la cabeza y decía: «Tu mamá sabe que es por su bien, mija. Cuando seas grande lo vas a entender». Pero Sofía nunca lo entendió. Andrés, en cambio, aprendió a bajar la mirada y salir de la habitación. Años después, me confesaría que ese era su mayor remordimiento, no haber hecho nada. La situación económica nunca fue fácil. El sueldo de Víctor en la maquiladora apenas alcanzaba para lo básico. Yo quería trabajar, ayudar con los gastos, pero él se negaba rotundamente. «Ninguna esposa mía va a andar trabajando como si yo no pudiera mantener a mi familia», decía. Su orgullo valía más que nuestra estabilidad económica. Cuando Sofía cumplió 10 años, en 1983, conseguí trabajo limpiando casas a escondidas. Una vecina me había conectado con unas familias del lado americano, en El Paso. Cruzaba el puente internacional 3 veces por semana, muy temprano en la mañana, antes de que Víctor despertara. Le decía que iba a hacer mandados o a visitar a mi mamá. El dinero que ganaba lo escondía en una lata de café en el fondo de la alacena, debajo de los frijoles secos que nunca usábamos. Víctor nunca supo. O tal vez sospechaba, pero prefería no confirmarlo porque, después de todo, de repente había un poco más de comida en la mesa. Los niños tenían útiles escolares nuevos y él no tenía que explicar cómo lo habíamos conseguido con su salario. Durante esos años, desarrollé un sexto sentido para leer su humor. Podía saber cómo había sido su día apenas escuchaba cómo abría la puerta. Si la cerraba suave, había sido un día normal. Si la azotaba, venían problemas. Aprendí a tener la comida lista exactamente como a él le gustaba. Aprendí a mantener a los niños callados cuando él llegaba cansado. Aprendí a anticipar cada una de sus necesidades antes de que él las expresara. Y aún así, nunca era suficiente. Recuerdo una tarde de julio de 1985. Sofía tenía 12 años. Había sacado puras calificaciones de excelencia en la escuela. Estaba tan orgullosa que corrió a enseñarle su boleta a su papá apenas llegó del trabajo. Víctor la miró, gruñó algo que supuse era una felicitación y se fue a la recámara a cambiarse. Sofía se quedó ahí parada, con su boleta en la mano, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Yo la abracé.
Le dije que estaba muy orgullosa de ella, pero ambas sabíamos que no era mi orgullo el que ella buscaba. Esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, le reclamé a Víctor: ¿por qué no puedes decirle algo bonito a tu hija? Trabaja tan duro en la escuela. Él me miró como si yo hubiera dicho la mayor tontería del mundo. ¿Y qué quieres que le diga? ¿Felicidades por hacer lo que se supone que debe hacer? Eso es su obligación. No voy a andar aplaudiéndole cada logro o se va a volver una huevona como tú, como yo. Una huevona. Yo que me levantaba a las 5 de la mañana, que preparaba el desayuno, que limpiaba la casa, que criaba a los niños, que además trabajaba a escondidas para que no les faltara nada. Una huevona. Esa fue la primera noche que pensé en irme. Pero, ¿a dónde? No tenía dinero suficiente. No tenía dónde ir. Mi familia me diría que regresara con mi esposo, que esas eran pruebas del matrimonio, que peores cosas pasaban en otras casas. Además, los niños necesitaban a su padre, ¿verdad? Eso era lo que todo el mundo decía. Los niños necesitan una familia completa. Así que me quedé y los años siguieron pasando. Cuando Sofía cumplió 15 años, en 1988, quiso estudiar una carrera técnica en contabilidad. Víctor se opuso. ¿Para qué quieres estudiar si te vas a casar?, le dijo. Sofía, que había heredado mi resistencia silenciosa pero también algo de rebeldía que yo nunca tuve, lo enfrentó. No me voy a casar, voy a trabajar y ser independiente. La bofetada fue tan rápida que ninguna de las dos la vimos venir. Fue la primera y única vez que Víctor le pegó a uno de los niños. Sofía se fue a su cuarto llorando y yo me quedé paralizada en la cocina. Víctor se sirvió un vaso de agua, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Ya se le pasará, dijo, y se fue a ver la televisión. Esa noche entré al cuarto de Sofía. Estaba acostada de lado, mirando la pared. Me senté en su cama y le acaricié el cabello como cuando era pequeña. «Mija», empecé, pero ella me interrumpió. «No, mamá. No me digas que lo entienda. No me digas que es por mi bien. No me digas que así son los hombres». Su voz estaba calmada pero firme. «Sé que tú aguantas porque sientes que no tienes opciones. Pero yo sí las tengo. Y te juro por Dios que voy a estudiar. Voy a trabajar. Y nunca, nunca voy a dejar que un hombre me hable como mi papá te habla». En ese momento, vi en mi hija de 15 años la mujer que yo nunca pude ser. Y sentí una mezcla de orgullo y vergüenza tan profunda que todavía hoy me cuesta trabajo procesarla. Sofía consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de abarrotes y se pagó sus propios estudios. Se graduó como técnica en contabilidad a los 18 años y consiguió trabajo en una oficina. Víctor nunca fue a su graduación. Dijo que tenía que trabajar, aunque ese día era sábado. Andrés, por su parte, siempre fue más callado. Observaba todo, pero decía poco. Cuando cumplió 18, en 1994, anunció que se iba a estudiar a Chihuahua capital. Víctor se burló. Dijo que no iba a durar ni un semestre. Andrés demostró que estaba equivocado. Se graduó de ingeniero industrial 4 años después con mención honorífica. Durante todos esos años, mi vida fue la misma. Levantarme, limpiar, cocinar, trabajar a escondidas, aguantar. El dinero que guardaba en la lata de café creció poco a poco. A veces tenía que sacar algo para emergencias, pero trataba de reponer lo más pronto posible. No sabía exactamente para qué estaba ahorrando, pero algo dentro de mí sabía que algún día lo necesitaría. Las señales de que algo peor se venía fueron apareciendo gradualmente, tan sutiles que casi no las noté. O tal vez las noté, pero decidí ignorarlas porque reconocerlas significaba aceptar que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y yo no estaba lista para ese cambio. La primera señal llegó en octubre de 1998. Víctor llegó a casa más temprano que de costumbre, algo que nunca hacía. Lo habían recortado en la maquiladora debido a los ajustes económicos de ese año. No fue un despido completo, le redujeron las horas y por lo tanto el salario. Vi el pánico en sus ojos cuando me lo dijo.
Pero ese pánico rápidamente se convirtió en rabia. Rabia contra sus jefes, contra el gobierno, contra el país, contra la economía y eventualmente, como siempre, contra mí. Si hubiera sido menos gastosa todos estos años, no estaríamos tan apretados, me dijo, ignorando convenientemente que yo había estado trabajando a escondidas para complementar los gastos durante 15 años. Me mordí la lengua, como siempre, y no dije nada. En ese momento pensé que era solo el estrés de la situación, que pasaría cuando las cosas mejoraran. Ahora sé que debía haber entendido que un hombre como Víctor, cuya identidad entera estaba construida sobre ser el proveedor, el que tenía el control, iba a desmoronarse sin ese pilar. La segunda señal vino en forma de botellas. Víctor siempre había tomado, no me malentiendan, unas cervezas los fines de semana, tal vez un tequila en las fiestas. Pero después del recorte en la maquiladora, el trago se volvió diario. Llegaba a casa y lo primero que hacía era servirse un vaso de whisky barato. Para cuando cenábamos, ya iba por el tercero o cuarto. Su humor, que siempre había sido impredecible, se volvió absolutamente errático. Podía estar callado y ensimismado un momento, y al siguiente estar gritándome porque la sopa estaba muy salada, o no lo suficientemente caliente, o porque lo miraba mal, o porque no lo miraba. Una noche de enero de 1999, después de tomarse media botella, me jaló del brazo con tanta fuerza que me dejó moretones. No me pegó, técnicamente, solo me agarró con fuerza. Pero vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, una violencia contenida que luchaba por salir. Cuando finalmente me soltó, yo me fui a la cocina temblando, pretendiendo que todo estaba bien. La tercera señal fue cuando empezó a revisar mis cosas. Siempre había sido controlador, pero esto era diferente. Revisaba los cajones de mi ropa, los libros de cocina, incluso la basura. Nunca dijo que buscaba, pero yo sabía. Buscaba evidencia de que yo hacía algo sin su permiso, de que tenía secretos. Y yo sí los tenía. La lata de café con mis ahorros, que para entonces tenía casi 50,000 pesos acumulados de años de trabajo. Mi pequeño radio donde escuchaba las radionovelas cuando él no estaba. Las cartas que me escribía Sofía, ahora viviendo con su propio departamento, animándome a dejarlo. Una tarde lo encontré en mi closet sacando toda mi ropa. ¿Qué haces?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Lo que debía haber hecho hace años, supervisar que no andes de mitoteras con las vecinas, respondió. No encontró nada ese día porque yo mantenía la lata bien escondida y las cartas de Sofía las guardaba en casa de una vecina de confianza. Pero el mensaje fue claro. Nada era realmente mío, ni siquiera mi privacidad. La cuarta señal fue más sutil, pero más aterradora. Empezó a preguntarme constantemente dónde había estado, con quién había hablado, qué había dicho. Si iba a la tienda y me tardaba 10 minutos más de lo normal, me interrogaba. Si una vecina me saludaba en la calle, quería saber de qué habíamos platicado. Instaló en su cabeza la idea de que yo andaba en algo malo, aunque nunca especificaba qué. Te ves muy arreglada para solo ir al mercado, me decía, aunque yo traía el mismo vestido desgastado que usaba siempre para las compras. ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Con quién estabas?, me preguntaba, aunque yo traía las bolsas del mandado como prueba de dónde había estado. La paranoia se había apoderado de él, alimentada por el alcohol y por su sensación de pérdida de control sobre su vida. Y como no podía controlar la situación económica, ni su trabajo, decidió que lo que sí podía controlar era a mí, más estricta y completamente que nunca. La quinta señal debió haberme hecho salir corriendo en ese momento. Fue en marzo del año 2000. Víctor había discutido con Andrés por teléfono. Nuestro hijo había llamado para decirme que había conseguido un buen trabajo en Monterrey y que se mudaría allá en un mes. Víctor tomó el teléfono y le dijo que si se iba tan lejos, que no volviera. Que los hijos ingratos que abandonaban a sus padres no merecían ser llamados familia. Andrés, que ya era un hombre de 25 años, le respondió con calma pero firmeza que él no estaba abandonando a nadie, que solo estaba construyendo su vida. Víctor colgó.
Volteó hacia mí y dijo con una tranquilidad helada: ¿ves lo que provocaste? Criaste hijos que nos abandonan. Si te hubiera educado mejor como esposa y madre, ellos respetarían esta familia. Entonces agregó algo que me congeló la sangre. Pero ya no importa. De todos modos, pronto seremos solo tú y yo, y vas a aprender de una vez por todas quién manda aquí. La forma en que lo dijo, la certeza en su voz, la amenaza implícita, me hizo entender que algo había cambiado fundamentalmente en él. La sexta señal fue cuando empezó a esconder las llaves del coche. Yo nunca había aprendido a manejar, pero las llaves siempre habían estado en un gancho junto a la puerta. De repente, desaparecieron. Le pregunté y me dijo que era por seguridad, que había muchos robos en la colonia. Pero yo sabía la verdad. Estaba cortando mis vías de escape, una por una. Sin llaves del coche, si había una emergencia, yo dependía completamente de él, de su voluntad de ayudarme, de llevarme a donde necesitara ir. Era otra forma de control, otro ladrillo en las paredes de mi prisión. La séptima señal llegó cuando empezó a hablar de mudarnos. Su hermano tenía un terreno en un ejido a las afueras de Ciudad Juárez, bien lejos de todo. Ahí viviremos mejor, más tranquilos, lejos del ruido, decía. Pero yo sabía lo que significaba. Lejos de los vecinos, lejos de cualquier persona que pudiera escuchar si yo gritaba, lejos de mis hijos, lejos de cualquier posibilidad de ayuda. Cada vez que sacaba el tema, sentía que las paredes se cerraban un poco más. Apenas junte para la construcción nos vamos, repetía, y yo rezaba para que ese dinero nunca llegara. La octava y última señal, la que finalmente me hizo entender que no podía esperar más, llegó aquella noche de octubre del año 2000. La noche que decidí que tenía 6 horas para elegir entre quedarme y morir, o huir y vivir. Pero esa parte de la historia todavía no llega. Antes necesito contarles cómo fue que una mujer que toda su vida había aguantado, que había aprendido a soportar lo insoportable, finalmente encontró el coraje para decir basta. Para el verano del año 2000, mi vida se había reducido a una rutina de supervivencia. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el café de Víctor exactamente como le gustaba, oscuro y sin azúcar. Hacía el desayuno, lo servía, y mientras él comía en silencio leyendo el periódico, yo planeaba mentalmente mi día. Cada tarea, cada movimiento, cada palabra estaba calculado para evitar un estallido. Ya no trabajaba limpiando casas del otro lado. Víctor se había dado cuenta, nunca supe cómo, y me había prohibido volver a cruzar el puente. Si tanto quieres trabajar, trabaja aquí en la casa que bastante falta te hace, me dijo. Mis ahorros en la lata de café no habían crecido en 2 años, pero tampoco habían disminuido. Era mi único consuelo, saber que ese dinero seguía ahí, esperándome. Sofía venía a visitarme cada domingo. Ya tenía 27 años, un buen trabajo, y según me había contado en secreto, un novio que la trataba con respeto. Me alegraba tanto por ella, pero cada vez que la veía, notaba la preocupación en sus ojos al observarme. Yo trataba de actuar normal, de sonreír, de hacer como que todo estaba bien. Pero una madre no puede engañar a su hija, y una hija no puede ignorar el sufrimiento de su madre. Mamá, ven a vivir conmigo, me decía casi cada semana. Tengo espacio en mi departamento, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Yo le agradecía, pero siempre negaba con la cabeza. ¿Cómo podía explicarle que el miedo se había convertido en parte de mí? Que la idea de dejar a Víctor, aunque me hiciera sufrir, me aterraba más que la idea de quedarme. Además, él nunca me dejaría ir. Lo había dicho cientos de veces. El día que te vayas de esta casa será en una caja de madera. Andrés llamaba cada 15 días desde Monterrey. Había prosperado, ganaba bien, tenía una vida estable. Siempre terminaba la llamada diciéndome: mamá, puedo mandarte dinero, puedes irte cuando quieras, solo dímelo. Y yo siempre respondía lo mismo: estoy bien, mijo, no te preocupes por mí. Pero en mi voz debía haber algo que lo preocupaba, porque en sus últimas llamadas había empezado a insistir más. El cambio en Víctor era cada vez más evidente.
Había subido de peso por la bebida. Su cara siempre estaba roja e hinchada. Dormía mal. Se despertaba en medio de la noche, murmurando cosas sin sentido. A veces lo encontraba sentado en la sala a las 3 de la madrugada, con un vaso en la mano, mirando al vacío. Cuando le preguntaba si estaba bien, me gritaba que me fuera a dormir, que lo dejara en paz. Sus amenazas se habían vuelto más específicas, más elaboradas. Ya no solo decía cosas como «te vas a arrepentir» o «vas a ver». Ahora describía con detalle lo que haría si yo alguna vez lo traicionaba. Cómo me buscaría, cómo me encontraría, cómo se aseguraría de que nunca pudiera irme. Al principio pensé que era el alcohol hablando, pero había una lucidez en su mirada cuando decía esas cosas que me helaba hasta los huesos. Una tarde de septiembre, mientras barría el patio, la vecina de al lado, doña Lupita, una señora de mi edad que siempre había sido amable conmigo, se asomó por encima de la cerca. «Carmencita», me dijo en voz baja, mirando hacia la casa para asegurarse de que Víctor no estuviera cerca. «Anoche escuché gritos. ¿Estás bien?» Me quedé paralizada, la escoba en mis manos. Una parte de mí quería abrirme, contarle todo, pedirle ayuda, pero la otra parte, la parte que llevaba 30 años aprendiendo a sobrevivir, sabía que si Víctor se enteraba de que yo había hablado con alguien sobre nuestra vida privada, las cosas empeorarían. «Todo está bien, doña Lupita. Solo fue una discusión tonta. Gracias por preocuparse», le dije con la mejor sonrisa que pude fingir. Ella me miró con escepticismo, pero asintió y regresó a su casa. Esa noche no pude dormir pensando en su expresión. Preocupación genuina mezclada con impotencia. Víctor había empezado a llegar cada vez más tarde a casa. Cuando le preguntaba dónde había estado, me respondía con evasivas o con más gritos. Olía a alcohol y a veces a un perfume que no era el que yo usaba. En otra época tal vez hubiera sentido celos o dolor, pero para entonces lo único que sentía era un extraño alivio. Cada hora que él pasaba fuera de casa era una hora en la que yo podía respirar. Pero esa sensación de alivio desapareció completamente la noche del 15 de octubre del año 2000. Esa fue la noche que cambió todo. La noche en que las 6 horas empezaron a contar. Ese día comenzó normal. Víctor se fue al trabajo en la mañana sin decir mucho. Yo hice las tareas de siempre. Lavé ropa, limpié, cociné, preparé su platillo favorito para la cena, pollo en mole verde con arroz blanco. Lo había hecho cientos de veces, sabía exactamente cómo le gustaba. Puse la mesa con cuidado, me aseguré de que todo estuviera perfecto. Cuando escuché su camioneta llegar, me preparé. Pero apenas abrió la puerta, supe que algo andaba terriblemente mal. El portazo resonó por toda la casa. Sus pasos eran pesados, torpes. Había bebido, bastante, pero había algo más. Una energía violenta que nunca antes había sentido emanando de él. Entró a la cocina y se quedó parado en la entrada, mirándome. Solo mirándome. Sus ojos estaban inyectados de sangre. Su respiración era pesada. «¿Qué?», pregunté, tratando de sonar casual, como si no estuviera aterrada. «¿Ya está lista la cena?». No respondió. Solo siguió mirándome con esa expresión que no podía descifrar. Rabia, sí, pero también algo más oscuro, más peligroso. Entonces habló y su voz era diferente, más baja, más controlada, y precisamente por eso, más aterradora. «Me encontré con el compadre Jesús hoy», dijo, refiriéndose a su amigo de la maquiladora. «Me contó algo muy interesante». Hizo una pausa, dio un paso hacia mí. Yo retrocedí instintivamente hacia la estufa. «Me dijo que su esposa te vio el año pasado, en El Paso, saliendo de una casa bien bonita». «¿Qué hacías en El Paso, Carmen? ¿Qué hacías saliendo de esa casa?». Mi corazón dejó de latir por un segundo. Pensé que lo había descubierto años atrás, cuando dejé de ir. Pero al parecer solo había sospechado, y ahora finalmente tenía algo concreto. Iba a visitar a una señora que me recomendó una vecina para... Empecé, pero me interrumpió. «No me mientas», gritó y azotó su mano contra la pared, haciendo que las ollas colgadas temblaran. «Me estabas engañando.
Andabas trabajando a mis espaldas como si yo fuera un mantenido, haciéndome quedar como un pendejo que no puede mantener a su mujer. No era por eso, Víctor. Solo quería ayudar con los gastos. Los niños necesitaban. Traté de explicar, pero era inútil. Él no estaba escuchando. ¿Y qué más hacías allá, eh? ¿Con quién más andabas? Porque una mujer como tú, que le miente a su marido, que anda de ciudad en ciudad, ¿quién sabe qué más es capaz de hacer? Las acusaciones eran absurdas, pero vi en sus ojos que él las creía. O al menos quería creerlas para justificar lo que sea que planeaba hacer. La discusión escaló. Él gritaba, yo intentaba explicar, él me cortaba y gritaba más. En algún momento tiró el plato de comida al piso. El mole verde se desparramó por todas partes. Los pedazos de cerámica blanca, dispersos como constelaciones en el linóleo. Yo me agaché automáticamente para limpiar, pero él me detuvo, agarrándome por el hombro con fuerza. «Déjalo ahí», ordenó, «para que te acuerdes de esta noche cada vez que pases por aquí». Entonces se acercó tanto que pude oler el whisky en su aliento mezclado con algo más, algo agrio y enfermizo. «Esto se acaba aquí, Carmen. Se acabó tu libertad, se acabaron tus secretos, se acabó tu falta de respeto. A partir de mañana, las cosas van a cambiar. Ya verás». Y ahí fue cuando lo vi. En sus ojos, en la tensión de sus mandíbulas, en la forma en que sus manos se cerraban en puños. Vi lo que había estado negando ver durante meses, tal vez años. Vi que ya no le bastaba con gritarme, con controlarme, con humillarme. Vi que estaba al borde de cruzar esa línea que siempre había presumido de no cruzar, y que una vez que la cruzara, no habría vuelta atrás. Esperé hasta que se fue a la recámara, hasta que escuché los ronquidos que me indicaban que se había quedado dormido. Mi cuerpo entero temblaba. Me senté en el piso de la cocina, rodeada por los pedazos del plato roto y el mole desparramado, y por primera vez en 30 años de matrimonio, lloré. No lloré en silencio como había aprendido a hacer. Lloré con sollozos que sacudían todo mi cuerpo, con un dolor que venía desde lo más profundo de mi ser. Cuando finalmente pude calmarme, miré el reloj en la pared de la cocina. Eran las 10 de la noche. Víctor había bebido suficiente para dormir hasta la mañana siguiente, probablemente hasta tarde por la resaca. Eso me daba, si calculaba bien, unas 6 o 7 horas. 6 o 7 horas para tomar la decisión más importante de mi vida. Podía quedarme. Podía limpiar el mole, recoger los pedazos del plato, actuar mañana como si nada hubiera pasado, disculparme, prometerle que sería mejor esposa. Podía esperar a que su rabia se calmara, como siempre había hecho. Podía seguir sobreviviendo, un día a la vez, hasta que... ¿Hasta qué? ¿Hasta que finalmente perdiera el control? ¿Hasta que yo terminara en el hospital o peor? ¿O podía irme? Podía tomar ese dinero que había estado guardando durante años, despertar a mis hijos y desaparecer en la noche. Podía elegir mi vida sobre mi matrimonio. Podía romper los votos que había hecho 30 años atrás, cuando era una niña ingenua que no sabía en qué se estaba metiendo. El dilema me partía por la mitad. Toda mi crianza, toda mi vida, me había enseñado que el matrimonio era sagrado, que debía aguantar, que para bien o para mal significaba exactamente eso. Que las mujeres de mi generación no simplemente dejaban a sus maridos porque las cosas se ponían difíciles. ¿Qué dirían en la iglesia? ¿Qué diría mi familia? ¿Qué diría la gente? Pero entonces pensé en Sofía, en cómo me había dicho con 15 años que nunca dejaría que un hombre la tratara como Víctor me trataba a mí. Pensé en Andrés, que había tenido que irse hasta Monterrey para escapar de la toxicidad de esta casa. Pensé en la decepción en sus voces cada vez que les decía que estaba bien, cuando ambos sabían que estaba mintiendo. Y pensé en mí, en la niña que había sido antes de casarme, llena de sueños vagos y esperanzas tontas. En la mujer que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. En la anciana que sería si me quedaba, derrotada, quebrada, una sombra de lo que pude haber sido. Me levanté del piso, limpié el mole, no porque él me lo hubiera prohibido,
sino porque necesitaba mantener mis manos ocupadas mientras mi mente trabajaba. Lavé los trastes, sequé el piso, y mientras hacía todas estas tareas automáticas que había hecho millones de veces, tomé mi decisión. Me iba, esa misma noche. No importaba a dónde, no importaba cómo, pero no iba a estar en esa casa cuando Víctor despertara. Las siguientes 3 horas las pasé en un estado de claridad absoluta. El miedo seguía ahí, claro, palpitando en mi pecho como un animal asustado. Pero por primera vez en décadas, el miedo de quedarme era más fuerte que el miedo de irme. Primero fui al patio, en la oscuridad de la noche. Levanté la loseta suelta donde guardaba la lata de café. Mis manos temblaban mientras la sacaba. La abrí y conté el dinero a la luz de la luna. 52,000 pesos, más de lo que recordaba. Era suficiente para rentar algo pequeño, para sobrevivir unos meses mientras encontraba trabajo. Era suficiente para empezar de nuevo. Guardé el dinero en mi bolso, en el fondo, debajo de mis documentos y los de los niños. Mi acta de nacimiento, su acta de matrimonio, que me dolió meter ahí, pero necesitaba por si acaso, las actas de nacimiento de Sofía y Andrés, sus cartillas de vacunación, que todavía conservaba aunque ya eran adultos. Las identificaciones, las fotografías que guardaba en una caja de zapatos bajo mi cama, las únicas memorias que quería conservar de todos estos años. Después fui al cuarto de Sofía, que aunque ya no vivía ahí, todavía guardaba algunas de sus cosas. Saqué una maleta pequeña del closet, tratando de no hacer ruido. Cada sonido en esa casa silenciosa parecía amplificarse 1000 veces. Podía escuchar los ronquidos de Víctor desde la recámara principal. Cada vez que paraban por unos segundos, mi corazón se detenía, convencida de que se había despertado, de que me había escuchado, de que vendría a detenerme. Pero siempre reanudaban, graves y constantes. Empecé a empacar. 3 cambios de ropa para mí, la más práctica, no mis vestidos de domingo. Ropa interior, calcetines, mi cepillo de dientes, mi jabón, mis medicinas para la presión. La Virgencita de Guadalupe que me había regalado mi mamá antes de morir. El rosario de mi abuela. Objetos pequeños pero esenciales, cosas que necesitaba o que no podía dejar atrás. Fui al cuarto de Andrés. Aunque él ya no vivía en casa, aún guardábamos algunas de sus pertenencias. Saqué una mochila vieja del closet y empaqué lo básico que él pudiera necesitar si venía con nosotros. Ropa, documentos, algunas fotos familiares. Eran casi las 2 de la mañana cuando terminé. La maleta estaba lista, escondida debajo de mi cama. Mi bolso con el dinero colgaba de mi hombro. Pero faltaba la parte más difícil. Tenía que despertar a Sofía. Caminé hacia el teléfono de la cocina. En esa época no había celulares, o al menos yo no tenía uno. Marqué el número de Sofía con dedos temblorosos. Sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. «Por favor, contesta», susurré. «Por favor, mija, contesta». Al cuarto ring escuché su voz soñolienta. «¿Bueno?» «Sofía», dije en el susurro más bajo que pude. «Soy yo, tu mamá. No hagas ruido, solo escúchame». Inmediatamente detectó la urgencia en mi voz. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Necesito que vengas por mí. Ahora. No hagas preguntas. Solo ven. Estaciónate a media cuadra de la casa. No quiero que tu papá escuche el carro. Tráeme a Andrés si está contigo. Si no, dile que nos alcance después. ¿Entendiste, mija?» Hubo un segundo de silencio del otro lado. Después escuché el ruido de sábanas moviéndose, pasos apresurados. «Voy para allá, mamá. Dame 20 minutos. No te muevas de ahí. No hagas nada hasta que yo llegue. Está tu papá en la casa. Está dormido, pero no sé cuándo puede despertar. Por favor, apúrate». «Voy, mamá. Aguanta ahí». Colgué y me quedé parada en la cocina, mi bolso todavía en el hombro, tratando de controlar mi respiración. 20 minutos. Solo tenía que aguantar 20 minutos más. Me senté en una silla de la sala, en la oscuridad, esperando. Cada minuto se sentía como 1 hora. Revisaba el reloj en la pared constantemente. 2, 15, 2, 20, 2, 25. Los ronquidos de Víctor continuaban, consistentes.
Pero, ¿qué pasaría si se despertaba? ¿Qué haría? ¿Trataría de detenerme físicamente? ¿Me dejaría ir o finalmente cruzaría esa línea? A las 2:35 vi las luces de un carro acercándose despacio por la calle. Se detuvo a media cuadra, exactamente como había pedido. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Víctor podría escucharlo desde la recámara. Me levanté. Agarré la maleta de debajo de mi cama, verificando una vez más que tenía todo. Caminé hacia la puerta de la casa. Mi mano estaba en la manija cuando escuché que los ronquidos se detenían. Me paralicé. Segundos que parecieron eternidades pasaron. Escuché a Víctor moverse en la cama, murmurando algo incoherente. «Agua», dijo con voz ronca. «Necesito agua». No podía moverme. Si salía ahora, escucharía la puerta. Si me quedaba, tendría que atenderlo, y quién sabía cuándo tendría otra oportunidad de escapar. Sofía estaba esperando afuera. Había venido por mí. No podía dejarla plantada. Tomé la decisión más difícil. Abrí la puerta, lo más silencioso que pude. Hizo un pequeño chirrido que en el silencio de la noche sonó como un grito. Me congelé otra vez. «¿Carmen?» Escuché la voz de Víctor desde el cuarto. «¿Eres tú?» No respondí. Salí de la casa, cerré la puerta suavemente detrás de mí y corrí, con mi maleta golpeándome la pierna, mi bolso resbalándose del hombro. Corrí por la calle oscura hacia el carro de Sofía como nunca había corrido en mi vida. Sofía salió del carro y corrió hacia mí. «¿Qué pasó? ¿Te hizo algo?» Sus manos estaban en mis brazos, revisándome, buscando heridas. «Después te cuento. Vámonos, ya, por favor». Me metió la maleta en la cajuela y yo me subí al asiento del copiloto. Pero antes de que pudiéramos arrancar, vimos la luz de la recámara principal encenderse. Una figura apareció en la ventana. Víctor, mirando hacia la calle, tratando de ver en la oscuridad. «Acelera», le dije a Sofía. «Acelera ya». Arrancó el motor y salimos de ahí. Miré por el espejo retrovisor y vi a Víctor saliendo de la casa en calzones y camiseta, gritando algo que no podía escuchar. Sofía aceleró, doblamos la esquina y la imagen de Víctor en la calle desapareció. Solo entonces me permití respirar. Solo entonces dejé que las lágrimas cayeran libremente. Sofía manejó con una mano mientras con la otra sostenía la mía. «Ya pasó, mamá», decía una y otra vez. «Ya estás a salvo, ya pasó». Pero sabía que apenas estaba comenzando. Había escapado de la casa, sí, pero Víctor no iba a dejar que me fuera tan fácilmente. Los siguientes días, semanas, meses, iban a ser una batalla. Pero por primera vez en 30 años, era una batalla que había elegido pelear. Sofía me llevó a su departamento esa noche. Era pequeño pero acogedor, un espacio de una recámara en una colonia cerca del centro. Me preparó té de manzanilla mientras yo me sentaba en su sofá, todavía temblando, todavía procesando lo que acababa de hacer. «¿Qué pasó esta noche, mamá?», preguntó finalmente, sentándose a mi lado con su propia taza de té. Y se lo conté todo. Desde la discusión sobre mi trabajo en El Paso años atrás, hasta las amenazas cada vez más específicas. Hasta esa noche cuando vi en sus ojos lo que venía. Sofía escuchó en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Debimos sacarte de ahí hace años», dijo cuando terminé. «Andrés y yo te lo pedimos tantas veces. ¿Por qué nunca quisiste?» «Porque tenía miedo», admití. «Porque no sabía cómo sería mi vida sin él. Porque me criaron para creer que el matrimonio era para siempre, sin importar qué. Porque…» Me detuve, buscando las palabras correctas. «Porque una cosa es que te maltraten y otra cosa es admitir que te están maltratando. Una cosa es saber que deberías irte y otra cosa muy diferente es realmente hacerlo». Sofía asintió. «¿Y ahora qué vamos a hacer?» «Ahora», dije, sintiendo una claridad que no había sentido en años. «Ahora vamos a asegurarnos de que él nunca pueda encontrarme. Vamos a empezar de nuevo. Y vamos a ser libres». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad y miedo constante.
Me quedé en el departamento de Sofía, sin salir, mientras ella y Andrés, que había tomado el primer autobús desde Monterrey apenas Sofía le llamó, se encargaban de los preparativos para mi nueva vida. Víctor vino a buscarme al departamento de Sofía el segundo día. Tocó la puerta durante 20 minutos, gritando que quería hablar conmigo, que todo era un malentendido, que yo estaba siendo dramática. Sofía no abrió. Le gritó a través de la puerta que si no se iba, llamaríamos a la policía. Eventualmente se fue, pero no antes de gritar que esto no había terminado, que yo era su esposa y tenía que regresar a casa. La tercera noche, a las 2 de la madrugada, escuchamos ruidos afuera del departamento. Sofía llamó a la policía y yo me escondí en el closet, aterrada de que Víctor hubiera conseguido la manera de entrar. Resultó ser unos gatos peleándose en el pasillo, pero el susto fue suficiente para confirmar lo que ya sabíamos. No podía quedarme ahí. Víctor sabía dónde vivía Sofía. Eventualmente encontraría la manera de llegar a mí. Andrés fue quien propuso la solución. «Mamá», dijo, sentándose frente a mí en la pequeña mesa de la cocina de Sofía, «necesitas irte de Ciudad Juárez, al menos por un tiempo, hasta que papá entienda que esto es permanente y deje de buscarte». «¿Irme a dónde?», pregunté. La idea de dejar mi ciudad, la única que había conocido en 75 años, era aterradora, pero más aterrador era la idea de que Víctor me encontrara. «A Monterrey», respondió. «Conmigo. Tengo un departamento de 2 recámaras. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Allá nadie te conoce. Papá no tiene contactos ahí, y puedes empezar completamente de nuevo». Sofía estuvo de acuerdo. «Es la mejor opción, mamá. Yo puedo venir a visitarte seguido, y cuando las cosas se calmen, si quieres regresar, puedes hacerlo. Pero ahora mismo necesitas distancia». La idea de mudarme a otra ciudad, de empezar desde cero a los 75 años, debería haberme paralizado. Pero descubrí que había algo liberador en la posibilidad de un nuevo comienzo. No conocer a nadie significaba que nadie conocía mi historia. No tener un pasado significaba que podía construir el futuro que quisiera. «Está bien», dije finalmente. «Me voy a Monterrey». Mientras planeábamos la logística de mi mudanza, tuvimos que tomar decisiones difíciles sobre los aspectos legales de mi situación. Sofía, que trabajaba en una oficina con abogados, consultó discretamente qué opciones tenía yo. La respuesta fue complicada. Técnicamente, yo estaba casada con Víctor y no había razón legal para disolver ese matrimonio. Él no me había golpeado, no había prueba física de abuso. Las palabras, las amenazas, el control psicológico, todo eso era difícil de demostrar ante un juez, especialmente en el año 2000, cuando la violencia doméstica no se tomaba tan en serio como ahora, y especialmente cuando era la palabra de una mujer contra la de su esposo. «Podrías pedir el divorcio», me explicó Sofía, «pero tendría que ser un proceso legal que tomaría meses, quizá años, y papá tendría que ser notificado. Tendría derecho a impugnarlo, a presentar su versión. Sería complicado». «¿Y si simplemente me voy?», pregunté. «¿Si simplemente desaparezco y empiezo una nueva vida sin el divorcio?». Sofía y Andrés intercambiaron miradas. «Técnicamente podrías», dijo Andrés lentamente. «Papá podría tratar de buscarte, podría reportarte como desaparecida, pero tú eres una adulta que se fue por su propia voluntad. No estás haciendo nada ilegal, solo no estarías legalmente divorciada. Eso significaba que no podría volver a casarme, no que tuviera planes de hacerlo. Significaba que legalmente seguiría siendo la señora Ávila, aunque en mi corazón y en mi vida ya no lo fuera. Era una situación imperfecta, pero era la única opción que tenía en ese momento. «Hagámoslo así», decidí. «Me voy a Monterrey como María del Carmen, sin el apellido Ávila. Voy a empezar de nuevo, sin mirar atrás. Y si en el futuro hay una manera de hacer esto legal, lo haremos. Pero ahora mismo, mi prioridad es estar a salvo». Durante la semana siguiente, preparamos todo.
Andrés compró boletos de autobús para una ruta que incluía varias paradas, haciendo más difícil que alguien rastreara nuestro destino final. Empaqué todo lo que podía caber en 2 maletas. Sofía se quedaría con algunas de mis cosas, las que no podía llevar pero tampoco quería dejar con Víctor. La parte más difícil fue decirle adiós a la vida que había conocido. A mi casa, aunque hubiera sido una prisión. A mis vecinos, aunque no pudiera despedirme de ellos. A las calles que había caminado durante 50 años. A la ciudad donde había nacido, crecido, me había casado, había criado a mis hijos. Pero cada vez que me daba nostalgia o dudaba de mi decisión, recordaba la mirada en los ojos de Víctor esa última noche. Recordaba sus amenazas, su control, los años y años de hacerme sentir menos que humana. Y entonces, la nostalgia se convertía en determinación. Víctor siguió buscándome durante esa semana. Fue al trabajo de Sofía, donde seguridad lo sacó después de que hizo una escena. Llamó a Andrés cientos de veces, dejando mensajes cada vez más hostiles en su contestadora. Fue a casa de mi hermana, quien le dijo que no había hablado conmigo, lo cual era cierto. Yo había decidido no involucrar a mi familia extendida por su propia seguridad. Empezó a correr la voz en el barrio de que yo había abandonado a mi esposo, que me había ido con otro hombre, que me había vuelto loca, que había secuestrado a mis hijos adultos para que me siguieran. Las historias se volvían más absurdas cada día, pero el daño estaba hecho. Mi reputación, construida durante décadas de ser la esposa perfecta, la vecina amable, la mujer de misa cada domingo, se destruyó en una semana. ¿Te importa lo que está diciendo?, me preguntó Sofía una noche, después de que una vecina la llamara para contarle los últimos chismes. Pensé en la pregunta. ¿Me importaba? Había pasado toda mi vida preocupándome por lo que la gente pensara. Había aguantado años de maltrato parcialmente porque no quería que nadie supiera, porque no quería ser esa mujer de quien todos hablaran. Y ahora era exactamente esa mujer, la esposa que abandonó a su marido, la mujer que rompió su familia, la vieja loca que perdió la cabeza. No, respondí finalmente, sorprendida de descubrir que era verdad. No me importa, porque la gente que me conoce de verdad, la gente que me ama, sabe la verdad, y la gente que prefiere creer sus mentiras, bueno, esa gente nunca me conoció realmente. La noche antes de mi partida, Sofía organizó una cena de despedida. Solo éramos ella, Andrés, yo y el novio de Sofía, un hombre callado, pero amable llamado Ricardo, que la trataba con el respeto que ella merecía. Comimos el pollo en mole verde que yo había hecho, el mismo platillo que había estado preparando esa noche terrible. Pero esta vez, en lugar de ser tirado al piso con rabia, fue compartido con amor. «Brindo», dijo Andrés, levantando su vaso de agua. Ninguno de nosotros quería alcohol después de ver lo que había hecho con Víctor. Por la mujer más valiente que conozco. Por mi mamá, que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para elegir la vida que mereces. Sofía se limpió las lágrimas y levantó su vaso. Por mamá, quien finalmente se eligió a sí misma. Esa noche, sola en la habitación de huéspedes de Sofía, escribí una carta. No para Víctor, él no merecía mis palabras, sino para mí misma, para la mujer que había sido y para la mujer que iba a ser. Querida Carmen, empecé, y las palabras fluyeron como nunca antes. Escribí sobre mis errores y mis arrepentimientos, sobre las veces que debí haber sido más fuerte, más valiente, más honesta conmigo misma, sobre cómo había confundido aguantar con fortaleza, cuando en realidad la verdadera fortaleza estaba en saber cuándo irte. Escribí sobre mis esperanzas para el futuro, sobre encontrar paz, encontrar propósito, encontrarme a mí misma fuera de los roles de esposa y madre. Sobre quién podría ser sin las cadenas del matrimonio que me había definido durante medio siglo. Terminé la carta con una promesa. Nunca más voy a permitir que alguien me haga sentir pequeña. Nunca más voy a sacrificar mi felicidad por mantener una fachada de normalidad. Nunca más voy a quedarme en un lugar que mata mi espíritu, sin importar lo cómodo o familiar que sea.
A partir de hoy, vivo para mí. Doblé la carta y la guardé en mi bolso, junto al dinero de la lata de café y los documentos que probaban que María del Carmen existía, independiente de cualquier hombre. El autobús salió de Ciudad Juárez a las 6 de la mañana del 28 de octubre del año 2000. Andrés había comprado los boletos bajo su nombre, por si Víctor estaba vigilando la central de autobuses. Entramos por una puerta lateral, nuestras cabezas agachadas, actuando como si estuviéramos haciendo algo ilegal, cuando realmente estábamos ejerciendo el derecho más básico, el derecho de irnos. Me senté junto a la ventana, mi bolso apretado contra mi pecho como si fuera un salvavidas. Andrés se sentó a mi lado, tomó mi mano y no la soltó hasta que estuvimos bien fuera de los límites de la ciudad. Vi por la ventana cómo Ciudad Juárez se hacía más y más pequeña detrás de nosotros. Vi el puente internacional donde había cruzado tantas veces para limpiar casas. Vi las maquiladoras donde Víctor había trabajado toda su vida. Vi las calles que conocía como la palma de mi mano y sentí alivio, un alivio tan profundo que casi me dolía físicamente. El viaje duró casi 12 horas, comparadas en varias ciudades intermedias. En cada parada, Andrés bajaba a comprar comida o usar el baño, y yo me quedaba en mi asiento, aterrada de que de alguna manera Víctor hubiera seguido el autobús, de que estuviera esperando afuera, listo para arrastrarme de vuelta a casa. Pero nunca apareció. Por supuesto que no lo hizo. Él no tenía idea de a dónde había ido. Para lo que él sabía, podría haber estado en cualquier parte de México o incluso en Estados Unidos. Por primera vez en mi vida era invisible, anónima, y esa invisibilidad se sentía como la libertad más pura que podía imaginar. Llegamos a Monterrey cuando el sol se estaba poniendo. La ciudad era tan diferente a Juárez, más grande, más moderna, más llena de posibilidades. Andrés tenía un departamento en la Colonia del Valle, en un edificio de varios pisos con seguridad en la entrada. Me mostró mi habitación, pequeña pero acogedora, con una ventana que daba a un parque arbolado. «Es tuyo por todo el tiempo que necesites», dijo, dejando mi maleta en el piso. «Y mamá, bienvenida a tu nueva vida». Esa primera noche en Monterrey no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, mirando por la ventana las luces de la ciudad que parpadean en la oscuridad. Me sentí como una astronauta que acababa de aterrizar en un planeta nuevo. Todo era extraño y desconocido, pero también todo era posible. Los primeros días fueron de ajuste. Andrés trabajaba durante el día, así que yo me quedaba en el departamento, familiarizándome con mi nuevo hogar. Aprendí dónde estaba el supermercado, la panadería, la iglesia más cercana. Caminé por las calles de la colonia, anónima entre la multitud, y poco a poco empecé a sentirme menos como una fugitiva y más como una residente. Sofía llamaba todos los días. Me contaba sobre Víctor, que seguía buscándome, que había ido a la policía a reportarme como desaparecida. Los oficiales fueron al departamento de Sofía, donde ella les explicó calmadamente que yo no estaba desaparecida, que me había ido por mi propia voluntad y que era una adulta con derecho a vivir donde quisiera. Los policías se fueron, diciéndole a Víctor que no podían hacer nada si yo había elegido irme. «Está furioso», me dijo Sofía. «Pero, mamá, también parece perdido, como si no supiera qué hacer sin ti ahí para controlar». Había una satisfacción extraña en saber que mi ausencia lo había desestabilizado. Durante 30 años, él había sido el centro de mi universo, el sol alrededor del cual yo orbitaba. Ahora él estaba descubriendo lo que era vivir en un universo sin mí. Después de 2 semanas en Monterrey, decidí que necesitaba encontrar trabajo. El dinero de la lata de café no iba a durar para siempre, y además necesitaba hacer algo con mis días. Necesitaba un propósito más allá de simplemente existir. Pero encontrar trabajo a los 75 años no era fácil. Fui a la tienda de abarrotes de la esquina, que tenía un letrero de «Se solicita empleada». El dueño me miró con escepticismo,
puede cargar cajas?, preguntó. ¿Puede estar de pie por 8 horas? Le dije que sí, aunque no estaba segura. Me agradeció por mi interés, pero dijo que estaba buscando a alguien más joven. Intenté en una panadería. Necesitaban a alguien para atender el mostrador temprano en las mañanas. Esta vez ni siquiera me dejaron llenar la solicitud. Lo siento, señora, pero necesitamos a alguien que pueda trabajar muchos años. Usted está en edad de retiro, no de empezar un trabajo nuevo. Cada rechazo dolía, no por el trabajo en sí, sino por lo que representaba. Era demasiado vieja, demasiado tarde, demasiado obsoleta para este mundo nuevo que intentaba hacer mío. Pero entonces conocí a doña Estela. Doña Estela vivía en el piso de abajo del departamento de Andrés. Tenía 82 años, era viuda y administraba una pequeña cooperativa de comida casera desde su departamento. Hacía tamales, pozole, mole, todo tipo de comida tradicional que vendía a los vecinos y a trabajadores de oficinas cercanas que venían a buscar algo que les recordara a la comida de sus mamás. La conocí una mañana cuando bajé a tirar la basura. Ella estaba sacando unas bolsas grandes de basura que claramente eran demasiado pesadas para ella. «Permítame ayudarle», le dije, tomando las bolsas. «Ay, qué amable muchacha», dijo, y me di cuenta de que para ella, yo con mis 75 años, todavía era una muchacha. «Usted es la mamá de Andrés, ¿verdad? El muchacho del tercero que siempre saluda cuando me ve». Le confirmé que sí y nos pusimos a platicar. Le conté, sin entrar en demasiados detalles, que me acababa de mudar de Juárez y que estaba buscando trabajo. Sus ojos se iluminaron. «¿Sabe cocinar?», preguntó. «He cocinado toda mi vida», respondí. «¿Puede hacer tamales, pozole, mole?» «Puedo hacer todo eso y más». Doña Estela sonrió. «Entonces tal vez tengamos algo de qué hablar». Y así fue como empecé a trabajar con doña Estela en su negocio de comida casera. Al principio, solo unas horas al día, ayudándola con la preparación. Pero rápidamente se convirtió en algo más. Descubrí que tenía un don para esto, para crear comida que hacía que la gente se sintiera en casa. Y doña Estela, que no tenía familia cercana, me trató como la hija que nunca tuvo. El negocio creció. Lo que había empezado como doña Estela, cocinando sola en su pequeña cocina, se convirtió en las dos cocinando juntas, produciendo suficiente comida para vender no solo a vecinos, sino también a pequeñas tiendas y oficinas. Repartíamos el trabajo y las ganancias equitativamente. No era mucho dinero, pero era suficiente. Y más importante, era mío. Dinero que yo había ganado con mi propio esfuerzo, que nadie podía quitarme o controlar. Sofía vino a visitarme en diciembre, justo antes de Navidad. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá», dijo, abrazándome fuerte, «te ves diferente». «¿Diferente cómo?», pregunté. «Más ligera, como si hubieras estado cargando algo pesado durante años y finalmente lo hubieras dejado caer». Tenía razón, me sentía más ligera. Cada día que pasaba lejos de Víctor, lejos de esa vida que me había consumido durante décadas, sentía como si me estuviera quitando capas de tristeza y miedo hasta llegar a quien realmente era debajo de todo eso. «¿Cómo está tu papá?», pregunté, porque a pesar de todo, a pesar del dolor que me había causado, todavía era el padre de mis hijos y una parte de mí se preocupaba por él. Sofía suspiró. «No bien, mamá. Está tomando más que nunca. La casa está hecha un desastre. Ha faltado al trabajo varias veces. Yo voy a limpiar un poco y a asegurarme de que esté comiendo, pero es difícil verlo así». Sentí una punzada de culpa. ¿Era mi responsabilidad cuidar de él simplemente porque había sido mi esposo durante 30 años? Pero entonces recordé las palabras que me había escrito a mí misma en esa carta. «Nunca más voy a sacrificar mi felicidad por mantener una fachada de normalidad». «Me da tristeza escuchar eso», le dije a Sofía. Pero mi responsabilidad hacia él terminó cuando decidí que mi vida valía más que mi matrimonio. Él tiene que aprender a cuidarse solo. «Y tú», agregué, tomando sus manos, «no tienes que ser su salvadora.
Él es un adulto. Sus problemas son suyos, no tuyos. Pasamos la Navidad juntas en Monterrey, Sofía, Andrés, Ricardo y yo. Cocinamos, reímos, compartimos historias. Por primera vez en mi vida, tuve una Navidad donde no tuve que caminar en cáscaras de huevo, donde no tuve que anticipar el humor de Víctor, donde no tuve que pretender que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. En Nochebuena, antes de la cena, hicimos un brindis. Por nuevos comienzos, dijo Andrés. Por segundas oportunidades, agregó Sofía. Por la familia que elegimos ser, no la familia que sentimos que debemos ser, dije yo. Los primeros meses del 2001 trajeron cambios y desafíos. Víctor finalmente dejó de buscarme activamente, al menos según lo que Sofía me contaba. Había aceptado, o al menos fingía haber aceptado, que yo no iba a regresar. Pero seguía negándose a darme el divorcio, no porque me quisiera de vuelta, sino porque era su última forma de control. Mientras yo siguiera legalmente casada con él tenía poder sobre mí, o al menos así lo veía él. Si te gustó esta parte y quieres saber cómo termina esta increíble historia de valentía y transformación, regálanos un like para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas que necesitan escuchar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y si has llegado hasta aquí, comenta de qué ciudad o país nos estás viendo para saber dónde está nuestra hermosa comunidad. Tu apoyo hace que podamos seguir compartiendo estas historias reales de mujeres que se atrevieron a cambiar su destino. Decidí que no me importaba el divorcio formal. En mi corazón, en mi mente, en mi vida diaria, yo ya no era la señora Ávila. Era María del Carmen, una mujer libre que estaba construyendo su propia vida. Los papeles podían decir lo que quisieran. La realidad era diferente. El negocio con doña Estela siguió creciendo. Contratamos a 2 mujeres más para ayudar con la cocina y las entregas. Todas eran mujeres de mi edad o mayores, todas con historias similares a la mía en algún aspecto. Una había enviudado joven y criado a 4 hijos sola. Otra había dejado a un esposo alcohólico después de 40 años de matrimonio. La tercera nunca se había casado y siempre había sido independiente, pero luchaba con la idea social de que una mujer sin familia estaba incompleta. Nos convertimos en más que compañeras de trabajo. Nos convertimos en una familia elegida, un grupo de mujeres que se apoyaban mutuamente sin juicios, sin expectativas imposibles, solo con amor y respeto mutuo. Empecé a tomar clases de alfabetización para adultos en un centro comunitario cerca del departamento. Aunque sabía leer y escribir lo básico, nunca había terminado mi educación formal. A los 76 años, finalmente obtuve mi certificado de secundaria. Andrés lloró en mi graduación. «Mamá», dijo, «estoy tan orgulloso de ti». Y yo me sentí orgullosa de mí misma por primera vez en mi vida. También empecé a ir a terapia. Sí, una anciana de 76 años en terapia psicológica, algo que en mi generación era casi impensable. Pero descubrí que necesitaba procesar todo lo que había vivido, todo lo que había aguantado, todas las formas en que me había minimizado a mí misma para hacer espacio para Víctor. Mi terapeuta, una mujer joven llamada Patricia, me ayudó a entender que lo que había vivido tenía un nombre, violencia psicológica, que aunque Víctor nunca me había pegado físicamente, el abuso emocional era igualmente dañino, igualmente real, que el control, las amenazas, la manipulación, todo eso constituía maltrato. «No es tu culpa», me decía Patricia en cada sesión. «Nada de lo que él te hizo es tu culpa. Tú no provocaste su comportamiento. Tú no merecías ser tratada así. Y el hecho de que hayas tardado 30 años en irte no te hace débil, te hace sobreviviente». Palabras simples, pero revolucionarias para alguien como yo, que había crecido creyendo que si mi marido era cruel, yo debía haber hecho algo para merecerlo. En mayo del 2001, casi 7 meses después de haber escapado de mi antigua vida, recibí una llamada de Sofía. Víctor había tenido un ataque al corazón. No fue fatal, pero fue grave. Estaba en el hospital, solo, y había preguntado por mí. «¿Qué quieres hacer, mamá?», preguntó Sofía. Pensé en esa pregunta durante días. Una parte de mí,
La parte que había sido criada para creer que una esposa nunca abandona a su marido, especialmente cuando está enfermo, me decía que debía ir. Pero otra parte, la parte que había aprendido a valorarme, a elegirme a mí misma, sabía que volver, aunque fuera para una visita, sería un error. No voy a ir, le dije finalmente a Sofía. Puedes decirle que espero que se recupere, que no le deseo ningún mal. Pero mi presencia en su vida, incluso por un día, no sería buena ni para él ni para mí. Necesita aprender a vivir sin mí, y yo ya aprendí a vivir sin él. Víctor se recuperó de su ataque al corazón. Sofía me contaba que después de eso, algo cambió en él. No se volvió un santo de la noche a la mañana, pero dejó de tomar tanto. Empezó a ir a terapia, bajo insistencia de Andrés, y por primera vez empezó a confrontar los problemas que lo habían convertido en el hombre que era. Me pidió que te dijera, me contó Sofía meses después, que lo siente, que no espera que lo perdones, que no espera que regreses, solo que lo siente. No supe qué sentir al escuchar eso. Rabia, porque ¿por qué le había tomado casi morir para darse cuenta? Tristeza, por todo el tiempo perdido, por la familia que pudimos haber sido si él hubiera sido diferente, si yo hubiera sido más fuerte antes. Pero también alivio de saber que finalmente había aceptado la realidad, que finalmente había soltado la idea de que yo volvería. Nunca respondí a su disculpa, no porque no la aceptara, sino porque responder habría significado abrir una línea de comunicación que estaba mejor cerrada. Mi perdón, cuando finalmente llegó, fue para mí, no para él. Perdoné no porque él lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Los años siguientes fueron de crecimiento y sanación. El negocio de comida siguió prosperando. Doña Estela y yo nos volvimos tan cercanas que la gente asumía que éramos hermanas. Cuando murió en el 2005, a los 88 años, me dejó el negocio y sus ahorros, diciéndome en una carta que le dejó a su abogado que yo había sido la familia que ella había elegido. Sofía se casó con Ricardo en el 2003. Yo estuve ahí, llorando de felicidad al ver a mi hija comprometerse con un hombre que la amaba y respetaba. Me pidió que le diera un consejo de matrimonio. No pierdas nunca tu voz, le dije. No sacrifiques nunca quién eres por quien él quiere que seas. Y si alguna vez sientes que tienes que caminar en cáscaras de huevo, vete, porque ningún amor vale la pérdida de ti misma. Andrés también encontró el amor con una ingeniera igual de dedicada a su carrera como él. Se casaron en el 2006. En ambas bodas, cuando llegó el momento de bailar con la madre, bailé con mis hijos sabiendo que había roto el ciclo, que ellos habían visto lo suficiente de mi matrimonio para saber qué no buscar en una pareja. Y aunque me dolía que hubieran tenido que aprender esa lección de mi sufrimiento, me alegraba que la hubieran aprendido. Víctor vivió solo durante varios años después de mi partida. Eventualmente se jubiló de la maquiladora. Sofía y Andrés lo visitaban regularmente, tratando de mantener algún tipo de relación con él a pesar de todo. Me contaban que se había vuelto más callado, más reflexivo, que había dejado de tomar completamente después de su segundo susto de salud en el 2008, que había empezado a ir a la iglesia, algo que nunca había hecho cuando estábamos juntos. En el 2010, Sofía me llamó con noticias que no sabía cómo sentir. Víctor había firmado los papeles del divorcio. Después de 10 años de negarse, finalmente había aceptado terminar legalmente lo que había terminado emocionalmente una década antes. ¿Por qué ahora?, le pregunté a Sofía. Dijo que era lo correcto, que tú mereces estar libre no solo en tu corazón, sino también legalmente, que lamentaba haberte negado eso durante tanto tiempo. Firmé los papeles sin vacilar. Cuando llegó el documento final que oficialmente me declaraba divorciada, me senté en mi pequeña sala, el papel en mis manos y simplemente respiré. A los 85 años era finalmente, completamente, legalmente libre. Ahora tengo 99 años. Han pasado 25 años desde aquella noche, cuando tuve 6 horas para decidir entre la vida y la muerte. 25 años de libertad, de crecimiento, de convertirme en la mujer que siempre debía haber sido.
Vivo en un pequeño departamento en Monterrey, cerca de Andrés y su familia. Sofía y Ricardo viven en Guadalajara, pero nos visitamos regularmente. Tengo 6 nietos y 2 bisnietos. Todos me conocen no como la víctima que fui, sino como la sobreviviente que me convertí. Eventualmente vendí el negocio de comida, cuando mis manos ya no podían seguir el ritmo que requería la cocina diaria. Con ese dinero y mis ahorros, vivo cómodamente, modestamente pero sin depender de nadie. Esa independencia económica que tanto me costó conseguir, la he mantenido celosamente. Es mi forma de recordarme a mí misma que nunca más estaré a merced de otra persona. Víctor murió en el 2015, a los 93 años. Sofía me llamó para contármelo. ¿Quieres ir al funeral?, me preguntó. Pensé en ello. Pensé en el hombre con quien me casé a los 19 años, llena de esperanzas tontas. Pensé en los 30 años que pasé con él, algunos buenos al principio, la mayoría difíciles hacia el final. Pensé en la última vez que lo vi, parado en nuestra calle en calzones y camiseta, gritando mientras yo me alejaba en el carro de Sofía. No, respondí suavemente. Ya le dije adiós hace mucho tiempo, no necesito hacerlo de nuevo. No fui al funeral. No lloré cuando murió. Eso no me hace cruel o insensible, solo significa que había procesado mi duelo décadas antes, cuando todavía estaba vivo, pero el hombre que pensé que era nunca existió. Ahora, en lo que probablemente son los últimos años de mi vida, paso mi tiempo haciendo las cosas que me hacen feliz. Voy a la iglesia no porque sienta que debo, sino porque realmente quiero. Leo libros, algo que Víctor consideraba una pérdida de tiempo. Veo telenovelas sin que nadie me critique por ello. Visito a mis hijos y nietos. Cocino cuando tengo ganas, no porque sea mi obligación. Y lo más importante, ayudo a otras mujeres. Trabajo como voluntaria en un refugio para mujeres en situación de violencia doméstica. Les cuento mi historia, les muestro que es posible empezar de nuevo sin importar la edad. Que nunca es tarde para elegir la vida sobre la supervivencia. Muchas de estas mujeres son jóvenes, con 30, 40 años. Me miran con asombro cuando les cuento que tenía 75 cuando escapé. Si usted pudo a esa edad, me dicen, yo también puedo ahora. Y entonces veo en sus ojos esa misma chispa de determinación que yo sentí aquella noche de octubre del año 2000. Si estás escuchando esta historia y te identificas con alguna parte de ella, si estás en una situación donde te sientes atrapada, controlada, minimizada, quiero que sepas algo. No estás sola. Y no es demasiado tarde. No importa cuántos años hayas estado en esa relación. No importa cuántos años tengas ahora. No importa cuántas veces has pensado en irte y no lo has hecho. No importa cuántas excusas te has dado a ti misma para quedarte. Cuando estés lista, realmente lista, encontrarás la fuerza que necesitas. Esa fuerza no va a venir de afuera. No va a ser un familiar, un amigo, un consejero quien te salve. Vas a tener que salvarte a ti misma. Pero la buena noticia es que esa fuerza ya está dentro de ti. Solo está esperando que la reclames. ¿Será fácil? No. Fue la cosa más difícil que hice en mi vida. Hubo momentos en esos primeros meses cuando me cuestioné si había hecho lo correcto. Hubo noches cuando me sentía tan sola y asustada que casi regresaba. Hubo días cuando la culpa me consumía, cuando me preguntaba si había sido egoísta, si había destruido mi familia por mi propia debilidad. Pero cada vez que tenía esos pensamientos, me recordaba a mí misma que quedarme no habría salvado a mi familia. Quedarme solo habría continuado el ciclo de toxicidad. Habría mostrado a mis hijos que el amor se ve como control y miedo. Irme, aunque fue doloroso, rompió ese ciclo. Hoy, 25 años después, no me arrepiento ni un segundo de mi decisión. Cada dificultad que enfrenté, cada desafío que tuve que superar, valió la pena por la paz que encontré del otro lado. Y si te preocupa que sea demasiado tarde para ti, déjame decirte lo que aprendí. Nunca es tarde para reclamar tu vida. Nunca es tarde para elegir la felicidad sobre la familiaridad. Nunca es tarde para descubrir quién eres fuera de los roles que otros te han impuesto.
Yo tenía 75 años y aprendí a vivir sola por primera vez. Conseguí mi primer trabajo real. Terminé mi educación. Fui a terapia. Empecé un negocio. Hice amistades verdaderas basadas en respeto mutuo, no en obligación social. Me reencontré con mis hijos como personas, no solo como mi rol de madre. Descubrí que me gusta leer novelas de misterio. Descubrí que soy buena para los negocios. Descubrí que puedo ser feliz sola. Todas estas cosas las descubrí después de los 75. Todas estas experiencias las tuve en la última cuarta parte de mi vida. Y aunque lamento los años que perdí, celebro los años que gané. Si has llegado hasta el final de esta historia, te pido un último favor. Si te conmovió, si te ayudó de alguna manera, si conoces a alguien que necesita escucharla, dale like a este video y compártelo. Comenta de qué ciudad o país nos estás viendo, cuéntanos qué te pareció. Suscríbete a este canal para más historias como esta. Porque cada like, cada comentario, cada suscripción ayuda a que estas historias lleguen a las mujeres que las necesitan. A las que están donde yo estaba hace 25 años, con miedo, pero considerando la posibilidad de un futuro diferente. Este canal existe para recordarles a las mujeres de todas las edades que su vida les pertenece, que los errores del pasado no definen el futuro, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mi nombre es María del Carmen, no Ávila, solo María del Carmen. Y esta es mi historia de cómo huí de mi casa por miedo a mi esposo, salí con mis hijos y nunca volví. Y no me arrepiento ni un segundo. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Y si estás luchando con una decisión similar, quiero que sepas que te creo, te apoyo y sé que cuando estés lista, encontrarás tu camino hacia la libertad. Porque si yo pude hacerlo a los 75, tú puedes hacerlo a cualquier edad. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Nunca es tarde para vivir la vida que mereces. Nunca es tarde para ser libre. Que Dios te bendiga y recuerda, tu vida es tuya. Siempre lo ha sido. Solo necesitas reclamarla.